Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Permito presentarme. Mi nombre es Sebastián Mateo Cruz Álvarez. Eh, Mis compañeros de trabajo, que son Amaury Ravelo y mi compañera Gabriela, vamos a exponerles sobre el caso Hans. Empezaría más con el contexto histórico, en donde voy a decir varias fechas. Una fecha primera es donde nace el bebé Hans, que tiene su nombre Helbert Graf, y nace en 1913. Pasaríamos a la segunda fecha de 1904. 1905, Hans tiene su primer sueño, en donde pues se imagina un giramundo y una especie de pessoa que le cae encima y la aplasta. Ese sería como el primer sueño eh, que tiene Hans en su corta edad. Pasaríamos al segundo sueño, en donde tiene dos giramundos y más que todo cambia la distorsión, en donde esos giramundos tratan de morder a Hans. Pasaríamos a otra fecha, en donde en 1907 Hans empieza a mostrar interés en su órgano sexual y además el de su madre, y más que todo lo relaciona con con un nombre diferente que es hace pipí. Ese sería pues más que todo esas tres fechas. Ya pasaríamos a la séptima fecha, en donde Hans desarrolla una fobia a los caballos. Ese es 1908, en donde pues le impide salir a la calle. Hans adquiere una fobia a los caballos, más que todo por pesadillas recurrentes que tuvo, y le impide salir a la calle. Más que todo su padre en esta fecha le pide ayuda al psicólogo, o más que todo al doctor Sigmund Freud, para poder tratar esta fobia. Ya pasaríamos a las siguientes fechas, que es 1909. Hans puede superar su fobia gracias al análisis realizado por el doctor Sigmund Freud. Bajo eso, el doctor publica un libro llamado Análisis de la fobia de un niño de 5 años en 1909. Pasaríamos a 1910. Hans visita a Freud y bajo su consulta, más que todo, le regala un dibujo de un caballo, más que todo para tener en cuenta de que gracias a él pudo superar su fobia a los caballos. Pasaríamos a la siguiente fecha, 1914. Hans tiene una hermana llamada Ana, que nace el 11 de agosto de 1914. Su hermana, más que todo, también por su corta edad, Hans adquiere como esa responsabilidad de hermano mayor, y más que todo también se ve como ese vínculo fraternal. Pasaríamos a la siguiente fecha, 1922. Hans se gradúa del instituto y empieza a estudiar ingeniería eléctrica de la Universidad de la Universidad Técnica de Viena. Acá empezaría más sus estudios superiores, y pues más que todo también relacionaría mucho su estudio con su superación a la fobia. Más que todo ya puede salir a la calle, puede hacer unas cosas por sí mismo y recupera muchísima autonomía. 1938, Hans se casa con Gertrude Wesenitz, una cantante de ópera, y se muda a los Estados Unidos. Hans en esta época ya tiene su pareja, ya tiene su familia, ya tiene como ese plan de casarse y esas cuestiones. Entonces Hans ya tiene más que todo una vida muy autónoma de todas las veces que ha tenido. Y pasaríamos a la última fecha. Hans se convierte en un famoso director de ópera y trabaja para los principales teatros de Nueva York y Chicago. Acá Hans ya es su vida adulta, más que ya tiene su propio, eh, ya es director de su propia ópera. Ya Hans ha superado todo ese proceso psicológico que tuvo desde pequeño, sus fobias, sus traumas, sus pesadillas, más que todo también sus episodios que tuvo pues, de pequeño. Ya pudo lograrlos gracias al doctor Sigmund Freud. A partir de acá, más que todo, empezaríamos ya con mis otros compañeros indicándole bastante a profundidad cómo se llegó a relacionar el caso y cómo se dio ese análisis que se llegó a hacer del caso de Hans. Bueno, mencionado ya el contexto histórico de Hans, es importante resaltar el entorno en el cual éste fue criado. Los padres habían acordado no crearlo más que las costumbres o las buenas costumbres necesarias en virtud de que éste se pueda desarrollar en un ámbito de alegría, en un ámbito de saludabilidad y que tenga un mejor desarrollo en su infancia, abordando ese pequeño aspecto. Sucesivamente, eh, antes de que Hans cumpliera 3 años, a través de
unas diversas preguntas, a través de unos diversos dichos, él empieza a sentirse integrado o a sentirse interrogado por una parte de su cuerpo en específico, al cual él le designa como el hace pipí. Y obviamente hace pipí nos estamos refiriendo al pene, que él lo hace con ciertas preguntas a su madre, donde le dice, mamá, tú también tienes un hace pipí, y la mamá le responde que desde luego. Esto ya estamos viendo cómo hay una aproximación a su interés corporal, a su parte sexual, lo cual es totalmente normal, como mencionaba Freud, en un apartado que dice que si en una mujer se encuentra la representación de mamar del miembro masculino, esta chocante emoción, decía, tiene un origen muy inocente, al igual que en Hans, pues deriva del mamar del pecho materno. En Hans, pues el pene, por su forma y situación, asume una mediación conveniente, asume un interés por el hace pipí y sucesivamente, a la edad de 3 años y medio, una vez la mamá le encuentra con la mano en el pene. Ella en este instante le dice, si haces eso, llamaré al doctor a que te corte el hace pipí y entonces, ¿por qué harías pipí? Hans dice que por la cola. Bueno, él responde todavía sin conciencia de culpa, ¿sí? Aquí tenemos que tener un aspecto muy interesante y es que él todavía se encuentra en un proceso de desarrollo psicomental y aún no tenemos una presencia del super yo, ¿sí? Aquí podemos decir que estamos hablando solamente desde el ello, estamos hablando de unos deseos, de una situación totalmente normal, una situación que es muy característica del animal, del ser vivo. Bueno, y además de que esto se da como una especie de un apetito de saber y una curiosidad sexual que parecen ser inseparables entre sí. O sea, la curiosidad de Hans se extiende muy en particular a sus padres. Por ende, todas sus sentencias muestran que él relaciona lo insólito de la situación, por ejemplo, con la llegada de la cigüeña, y en este momento pone un gesto interesante, pone un gesto tenso, muy desconfiado frente a todo lo que ve, y sin duda ha afianzado en él la primera desconfianza hacia la cigüeña. ¿Y por qué hacia la cigüeña? Pues los padres anteriormente le han mencionado que los niños llegaban al mundo porque la cigüeña llegaba y entre otras cosas, ya creo que todos nos sabemos ese cuento. Entonces, en este orden de ideas, podemos ver cómo hay una pequeña choque de ideas, de percepciones, ¿sí? En las que entra Hans. Posteriormente, medio año, pasado medio año más o menos, empieza Hans a superar unos celos porque la mamá está a punto de tener a un hijo, ¿sí? Entonces, hablaremos sobre el primer relato del sueño, que te suscita de la siguiente manera, que más o menos a la misma edad de 3 años y medio, más o menos, Hans brinda el primer relato, un sueño. Hoy cuando estaba dormido, he creído yo estoy en Guden con Mariette. Mariette es hija del propietario de la casa, tiene 13 años y ha jugado a menudo con él. Lo que sucede en este sueño precisamente es que cuando el padre le cuenta a la madre su sueño en presencia de él, Hans lo observa rectificándolo, y dice, no con Mariette, yo totalmente solo con Mariette. Entonces, sobre su estancia en Guden, habla precisamente que desde hace 4 semanas procesa esos recuerdos en fantasías. Ahí podemos hacer mención de que se está dando a presentar lo que el, el preconsciente de Hans se está viendo activado por un suceso de fantasías, donde fantasea que está jugando con los niños Berta, con Olga y con Fritz. Habla con ellos como si estuvieran presentes y es capaz de entrenarse así durante horas. Ahora que tiene una hermana y todas las luces de qué hacer, el problema del origen de los hijos, llama a Berta y Olga sus hijas, ¿sí? Bueno, este suceso, este sueño, es más arraigado con una añoranza de Gumet, ¿sí? Es como una falta extraña, Gumet.
Ahora, hablar sobre el desarrollo afectivo que Hans presenta nos lleva a lo siguiente, y es que el padre durante la lectura nos comunica unas detalladas observaciones sobre sus vínculos de amor con otros niños, de los que desprende una elección de objeto, como la de adulto. También es cierto una notabilísima movilidad y una propensión polígama. Y es interesante porque en este proceso Hans empieza a hacerse interrogantes de, por ejemplo, ¿dónde están mis niñas? ¿Cuándo vienen mis niñas? Y esta pequeña relación que hay con el primer sueño y durante algunas semanas empieza a martirizar en casa con la pregunta de cuándo voy de nuevo a ir a la pista de patinaje, ¿dónde están mis niñas? Y lo interesante sobre uno de los rasgos de homosexualidad que Hans presenta es precisamente cuando tiene 5 años, que está de visita, que un primo de él, de 5 años, está de visita, eh, y Hans lo abraza continuamente y a raíz de estos abrazos tiernos dice te quiero mucho. Esto es el primer rasgo de homosexualidad con que se tropeza uno en las lecturas sobre el caso de Hans, pero no es el último. Nuestro pequeño Hans parece realmente un dechado de todas las perversidades. Eh, También tenemos, por otro lado, surgimiento de sentimientos eróticos, y en especial de yacer en la cama junto al padre y la madre, que es para Hans, como para todos los niños, una fuente de emociones eróticas. Bien, es importante mencionar que sobre la chica de la ventana. Cierta vez que la niñita no se muestra en la ventana, a una niñita que él conoció de donde vivía, que se asomaba por la ventana, Hans empezó a sentirse inquietado y cargóse a la gente preguntas de cuándo vuelve la niña, dónde está la niñita. Entonces, la vehemencia que emerge de ese amor a distancia halla su explicación en que Hans no tiene camaradas ni compañeros de juego. Es algo muy importante a rescatar y es que para su desarrollo normal el niño requiere de su evidente un trato asiduo con otros niños, esa relación de grupo, esa integración con una sociedad que le permita consolidar ciertos deseos tan básicos, ciertos deseos tan comunes. Entonces, como no hay esta integración, pues no hay de por sí un desarrollo progresivo. ¿Listo? Bueno, en este orden de ideas, tenemos el segundo relato de un sueño y Hans soñó que hoy en la mañana acude Hans y cuenta, escuché, hoy a la noche he pensado, uno dice, ¿quién quiere venir conmigo? Entonces alguien dice yo, entonces tiene que hacerlo hacer pipí. Ese es el segundo relato de un sueño de Hans. Eh, a este sueño es importante resaltar que le falta mucho elemento visual. Y Hans desde hace algunos días juega con los hijos de los vecinos con los que vive. Y un momento en que le pregunto a la mamá que cuando ella lavaba y le encantaba la zona genital, ¿por qué no pasas el dedo? Le preguntó el niño. Entonces, eh, hay un momento en que después de eso, al día siguiente, cuando le hice ir al baño a la mamá, él le dijo que por primera vez que debía conducirlo detrás de la casa para que nadie pudiera mirarlo y agregó, el año pasado, cuando he hecho pipí, Berta y Olga han mirado. Eso significa que el año pasado le era grato ese mirar de las niñas. Pero ahora ya no lo es. El placer de exhibición sucumbe ahora a la represión. Aquí es donde vemos los mecanismos de defensa cómo se empiezan a desarrollar y es el tema de la represión. Entonces, como el deseo de que Berta y Olga lo miraran hacer pipí o lo hagan hacer pipí es ahora reprimido, dejando suplantado de su vida y hay explicación para que se presente en el sueño donde se ha procurado un lindo disfraz mediante el juego y otro sueño mediante el juego por el ya. Como el deseo de que Berta y Olga lo miren hacer pipí o lo hagan hacer pipí es ahora reprimido, desalojado, suplantado, perdón, de su vida, y ahí la explicación. Bueno, tenemos
un análisis clínico más detallado y es el tema de los síntomas. Hans apareció una mañana llorando y diciéndole a la mamá que cuando dormía había pensado que ella estaba lejos y no tenía ninguna mami para hacer niños o hacer hijos. Ese mismo día, Hans sale por la mañana con su niñera al parque y en medio de la calle comienza a llorar y a decir que quiere volverse para hacer cumplidos con su mamá. En el tarde, Hans está alegre como de costumbre y al anochecer tiene una visible angustia Bueno, y no se puede separar de la mamá. respecto a los síntomas, Una vez quiere hacer cumplidos Hans con ella y después recobra la alegría y duerme bien. apaga La el noche siguiente, su micrófono. madre decide salir se va a él le gusta ir para ver qué le está sucediendo. Y el Bueno, resultado fue que también comenzó a llorar, se detuvo y respecto a los tenía síntomas, miedo. Hans apareció una mañana llorando y diciéndole a la Continuamos mamá con que esa hacia cuando atrás, dormía había pensado insiste, que ella estaba lejos y no tenía ninguna mami para en hacer que había mimos tenido o miedo de un hacer caballo cumplidos. fiel. Ese día Ese cuando el mismo padre día, decide Han sale por la escribirle a mañana con Robbie su niñera al preocupado y parque afligido a y causa en de medio de la que calle esta comienza a persona llorar y a decir cometió que quiere muchos errores y devolverse lo para hacer que cumplidos lo con la tortura mamá. como a su esposa. En la Y el tarde, hecho Hans de que está el hijo no alegre como puede de salir de la, costumbre y al a la calle anochecer por tiene miedo una de que un visible caballo lo angustia, muerda. llora y no se lo puede separar de la mamá. Una y otra vez quiere hacer cumplidos con ella y después recobra la alegría y duerme bien. Al día siguiente, su madre decide salir con Hans a dar un paseo al lugar donde a él le gusta Sí, ir sí, ya estoy para ver qué le cerquita. está sucediendo al niño. El resultado fue que también comenzó a llorar, se detuvo y decía que tenía miedo. Con una angustia evidente, continúa su marcha hacia atrás e insiste, al final insiste en que había tenido miedo de que un caballo lo mordiera. Es ahí cuando el padre decide escribirle a Freud, Sí, con lo que preocupado y estaba afligido a diciendo causa de que su hijo había David, es desarrollado una que perturbación Freud nerviosa que menciona lo tenía también intranquilo que este tanto a él como a tema su de la esposa. Y es el perturbación hecho de que el se hijo no introduce puede con los salir a la pensamientos calle por tiernos, miedo de que un caballo lo angustiados muera. y luego con un sueño de angustia. Este contenido último, perder a la madre, de suerte que él ya no puede hacerse cumplidos con ella. De dónde viene el material de esta fobia? Bien, se mencionaba que esto se da precisamente por un completo, por ejemplo, un suceso específico es un anochecer en el que se angustia mucho Hans. Y esta angustia que se produce después antes de meterse en cama lo asalta, reforzada, la libido, cuyo objeto es la madre y cuya meta podría ser dormir junto a la madre. Y es que a su lecho y que le gustaría conseguir lo mismo como lo fue en Viena, donde ellos posteriormente antes estaban, porque no olvidemos que en Gumen estaba a veces solo, a veces, Gumen estaba a veces solo con ella, pues el padre no podía pasar ahí las vacaciones íntegras, además de que allí distribuía su ternura entre sus compañeros de juego, amiguitos y amiguitas. Y al faltarle esto aquí, su líbido pudo regresar de nuevo entera a la madre, ¿sí? Entonces, esta angustia corresponde entonces a una añoranza reprimida, pero no es lo mismo que la añoranza, ¿sí? La represión cuenta también en algo que la añoranza se podría mudar de satisfacción plena aportándole el objeto ansiado. Para la angustia, esa terapia no sirve, pues ella permanece aunque la añoranza pudiera ser satisfecha, ya no se le puede volver a mudar plenamente en libido. La libido es retenida en la represión por alguna cosa. Es lo que muestran en Hans y lo que muestran Hans a raíz del segundo paseo que se lleva a cabo cuando la madre lo acompaña. Mm, Ahora, sucesivamente, a pesar de que de lo cual tiene angustia, es decir, añoranza de ella no saciada. O sea, que lo mencionaba anteriormente, es una añoranza no saciada de estar con la madre. ¿Listo? Ok. Dado este contexto, es importante
que en el paseo se exterioriza por primera vez que el miedo a ser mordido por un caballo. ¿De dónde viene el material de esta fobia? Atrás nos hacemos el interrogante, y es que probablemente de aquellos complejos todavía desconocidos que contribuyeron a la represión y mantienen en estado reprimido la libido hacia la madre, como anteriormente lo estaba mencionando. Y es que todavía prevalece un enigma en este caso. El padre anteriormente ya nos había proporcionado ciertos puntos de apoyo que quizás sean confiables, y en los cuales Hans observa a los caballos siempre con interés a causa de su hace pipí grande, o sea, lo que anteriormente habíamos dicho que era el pene. Em, es fuerza que la mamá, o sea, es fuerza que la mamá tenga un hace pipí como el de un caballo. Analicemos solamente esta pequeña asociación que se está dando, y entonces así se creería que el caballo es solo un sustituto de la mamá. O sea, ese simbolismo que está teniendo el caballo es el sustituto de la mamá. Entonces, ¿pero qué significa que Hans al anochecer exteriorice el miedo de que el caballo entre en la pieza? Bueno, pues esta esterilización que se está dando es una tonta idea de angustia de un niño pequeño, se irá como normalmente se suele decir o como los adultos en común suelen mencionar, pero la neurosis no dice nada tonto. Nos menciona que, como tampoco lo dice el sueño, insultamos normalmente que no comprendemos algo. Es un modo de facilitar la tarea, como mencionaba Freud durante el caso. Si se me apaga el Esta cel, otra ahí, conducta si se me apaga no el cel, son no te provocadas preocupes. por masturbación. No, No, igual estos de hecho, estados de angustia no son provocados por este motivo, no lo son. En general, por una satisfacción. espérame. Freud destaca que la fobia de Hans se hizo más evidente cuando él vio caerse un caballo grande y pesado. Vio Ok, cómo se en caía un caballo concordancia con lo grande que y estaba diciendo pesado. mi compañero La David, interpretación dada por es el padre acerca de importante esta situación resaltar es que este Hans pequeño sintió el fragmento de deseo en ese lectura momento de que su padre donde cayera de esa manera y quedara muerto. Hans tiene cariño a su madre y quiere quitar de en medio a su padre, pues así él ocupa el lugar del padre. Este deseo creo que hubiera hostil sido sofocado mejor se haber convierte expuesto en en una clase angustia por el padre y Hans toda una vida. siempre va por la mañana temprano con sus padres a ver si su padre Y aquí ya hay que se ha ido. posponerlo, que no podemos. Eh, en concordancia con lo que estaba mencionando Gaby, es importante resaltar este pequeño fragmento del texto donde el padre menciona, pero si la tontería era que te habías pensado que un caballo te mordería, y ahora dices haber tenido miedo de que un caballo se tumbaría. Hans responde, se tumbará y morderá. Esto Hans tiene razón por inverosímil que suene esta unificación, pues el nexo es, en efecto, como se revelará que el caballo, el padre, lo morderá a causa de su deseo de que el padre se tumbe. ¿Listo? Ahora, fantasía de las jirafas. como la reproducción de la escena que en los últimos días Dale, se ha entonces apaga el desarrollado casi micrófono todas las porque me mañanas, escucho de en la fondo. que Hans siempre acude gritando a nosotras y mi esposa no puede dejarme tomando cuidados consigo en el lecho. Sobre eso yo siempre empiezo a ponerme Bueno, Hans tiene una fantasía en la que describe lo siguiente. invitado porque yo le En la he noche había en la habitación una jirafa grande y la una locura de jirafa esto es arrugada, que yo y la grande ha estaba gritado porque yo le he quitado la eso es arrugada. un absurdo. Luego dejó de Entonces gritar no y puede ser entonces yo me he nada. sentado encima de la jirafa Entonces arrugada. Hans permanece un ratico Yo, junto el con ella. padre, asombrado, Entonces la jirafa ya no le dejó de le gritar y preguntó luego cómo le era dijo la que era jirafa la jirafa arrugada. arrugada. Hans La dice jirafa así, realizó lo coge mismo rápido un más bien papel, lo hace un bollo y me dice, así la estaba jirafa arrugada. arrugada es mi mujer, ¿Y te has sentado encima de la jirafa arrugada? Pregunta el padre. Hans En toma, concordancia con lo mencionado torna a por David, señalármelo, se sienta en es el suelo. importante resaltar ¿Por qué lo viniste al que dormitorio? Freud Hans le agregó, y dice, es yo que el mismo no lo sentarse sé. ¿Has encima tenido miedo? Le es pregunta el probablemente la padre. figuración de Hans Respecto a para esta el tomar fantasía, el padre posesión. encuentra la ¿Sí? resolución de la fantasía de la jirafa Entonces, como la reproducción de esto es una una escena fantasía de que en los poseer, últimos días se ha añade una desarrollado casi todas satisfacción las por el mañanas, triunfo en la sobre la que Hans resistencia siempre acude paterna. temprano a Entonces, nosotras grita y todo mi lo que esposa no quiera, puede es dejar como de mismo tomarlo pues mami algunos me toma minutos en la consigo cama en y el mami lecho.
me Sobre eso pertenece. yo siempre empiezo a ponerla en Entonces, guardia, que es mejor que bajo no esta tome premisa, consigo. bajo este La hecho, grande lo que se dijo, ha tras ella gritado se porque yo corrige, pues lo que el le he padre con quitado la futura, la arrugada. angustia de Y ella no replica esto y mostrarle a la aquello, mamá porque irritada su tal hace vez, pipí no que puede eso medirse con el es del un padre. absurdo, que Es un unos rasgo minutos no muy, pueden tener muy importancia. interesante a mencionar ahí. Entonces Hans permaneció un ratico junto con ella. Entonces la jirafa grande dejó de gritar y luego yo me Aquí senté tenemos encima de la nuevamente lo jirafa que estábamos arrugada. mencionando La sobre la jirafa resolución de la grande soy yo, o fantasía, más bien la el jirafa pene que grande, el posteriormente cuello dibujó largo. Hans y La su hace jirafa pipí. arrugada es mi mujer, o más bien su miembro. He ahí, por Ahora, tanto, el un resultado esclarecimiento del esclarecimiento. sexual. Para la prehistoria del pequeño, su libido se adhería al deseo de ver el hace pipí de la mamá. Entonces, a esto llega un temor a los animales grandes, siente angustia hacia los animales grandes porque ellos lo fuerzan a considerar su gran hace pipí. Sucesivamente, tenemos que hablar sobre que en la inconsciente las representaciones portadoras de afecto que ya habían sido conscientes, como anteriormente se había mencionado, sobre el afecto que Hans había recibido por parte de la mamá, todos los afectos pueden mudarse en angustia. Son comportamientos típicos de amenaza de castración con efecto retardo, dando lugar a la angustia de ser despojado de esa querida pieza del yo. Es importante mencionar el tema del Edipo. No sé, Gaby, si quieres mencionar sobre eso. El complejo Todas de esas Edipo peculiaridades eh, hay que llevarlas al tema de es la un angustia, complejo en el cual el eh, niño desarrolla que atracción no dio origen hacia su originariamente para progenitor los del caballos, sexo opuesto, en sino este que fue caso de Hans hacia transportada su a madre, estos en un y segundo momento rivalidad con y el se del fijó en mismo aquellos sexo, o lugares sea, del con su padre. complejo del caballo que Lo que resultaron implica que Hans apropiados para tiene ciertas sentimientos transferencias. sexuales Tenemos hacia que su madre reconocer en particular y, una por el situación de contrario, la intuición del padre. sentimientos conflictivos hacia su padre. Durante la lectura se habla de una parte donde se averigua la ocasión actual tras la que estalló la fobia. Y fue cuando el muchacho vio caerse a un caballo grande y pesado. Y al menos una de las interpretaciones de esa impresión parece ser la destacada que hace el padre, a saber que Hans en ese momento sintió el deseo de que el padre se cayera de ese modo y quedarse muerto. Como bien mencionaba Gaby sobre el tema de la rivalidad que se presenta con el padre por ese deseo que yace por la madre. Entonces, ese gesto serio durante el relato abona sin duda un sentido inconsciente. Entonces, aquí es donde vienen los interrogantes de si no se esconderá tras de ello algún otro sentido y qué significa el hacer barullo con las patas. Bueno, sucesivamente vamos a pasar a hablar sobre el tema de la fantasía de la muerte de su hermana Hannah. Bueno, tiene dos fantasías en las que su hermana Hannah muere. Una, el padre le pregunta a Hannah si cuando su mamá baña a Hannah, quizá el deseo de que ella soltara la mano para que Hannah se cayera adentro, le nacía a Hannah, a lo que Hannah responde que sí. Entonces su esposa le cuenta que Hans estuvo en el balcón y luego dijo, he pensado que Hannah estaba en el balcón y se ha caído. Su padre le había dicho en el pasado que cuando Hannah estuviera en el balcón, o sea, la cuidara, la vigilara de que no se acercara. Posterior a esto, la mamá le pregunta si preferiría que Hannah no estuviera, a lo que Hannah responde que sí. Es evidente que la presencia del bebé le roba aún más tiempo de su madre, lo cual provoca en Hans el deseo de ver que desaparezca su padre y convertirse él en el ascendiente de la casa. Al mismo tiempo, no puede evitar desear la muerte de su hermanita. Ok, esto, esto representa unas grandes aberturas em, Bueno, en un deseo Hans reprimido tiene que dos Hans fantasías.
en las que expresa o se da, su hermana se Hannah muere. manifiesta y que En es una, el hartamente padre le pregunta transparente, a Hans si cuando su mamá donde bañaba incluso a hay un momento Hannah, en que la quizá mamá el deseo pregunta que si preferiría de que Hannah no que ella estuviera y él soltara la responde que mano para sí, que como Hannah bien se lo acabas de cayera mencionar en adentro, Loop. Esto le es nacía que Hans, a lo que Hans pues a la responde recién que sí. nacida Al que le anochecer, está su esposa le robando cuenta una que Hans parte del estuvo en el amor balcón de y los luego padres. dijo, he Esta es una pensado gran que Hannah aversión que aún estaba en el ahora balcón no ha y se ha desaparecido caído. y se le en parte sobrecompensada por Em, Su una padre le había creatividad dicho hipertrófica. en el pasado que cuando Hannah estuviera Entonces, en el balcón, porque en un momento él tuviera, o sea, la manifiesta varias cuidara, veces que la cigüeña la no debe vigilara traer de que no ningún se niño más. acercara. Es unas Posterior a esto, la mamá le manifestaciones pregunta si preferiría que Hannah no estuviera, a lo que de la Hans responde que emocionalidad, de sí. los deseos que se Es está evidente que la presencia del presentando bebé le Hans roba aún más tiempo de su madre, lo cual durante el provoca en caso, Hans durante el su deseo desarrollo. de ver que desaparezca su Em, padre y convertirse él en el Ahora, hacepipí de la casa. es Al mismo importante tiempo, no puede relacionar evitar el tema desear de la muerte Hans, de su que se hermanita revela Hannah. directamente con el tema del loop. ¿Qué es este tema del loop? ¿Qué es este tema del loop? Bueno, hay que considerar lo siguiente. Ok. Este tema a considerar, uno de los rasgos del loop que se menciona en el caso, es que dices así que cuando ha visto el calzón amarillo ha dicho puf. O sea, Hans ha dicho puf. Y entonces escupí, me tiré al suelo, he cerrado los ojos y no he mirado. Hans. Yo, ¿por qué Hans? Porque he visto los calzones amarillos y lo mismo hice con los calzones negros. Los negros son también los calzones, solo que eran negros. Se interrumpe, escucha, yo estoy contento. Cuando puede escribir el profesor siempre estoy en momento. Bueno, esa conversación. Qué nos quiere mencionar esta conversación con respecto? Y es que Hans Finke cuando se manifiesta tan contento de poder hablar sobre este asunto, porque está siendo el padre manifestándole una alegría, y al final arroja la máscara y, o sea, se quita la máscara de lo que está fingiendo y se pone grosero con su padre. Se trata de cosas que antes le han deparado mucho placer y de las que ahora luego de sobrevenía la represión se avergüenza mucho, por ese pretexto de asquearse. Entonces, este escenario, en realidad, al ponerse y secarse los calzones pertenece al contexto del loop. El padre sabe bien lo que está en juego aquí y lo que Hans quiere ocultar. Por eso mismo es que el padre le pregunta a la mujer si Hans a menudo estuvo presente cuando ella ha ido al baño. Dice que sí, que él cargosea hasta que ella se lo permite. Lo hace, sostienen todos los niños. Por la parte del padre, y por la parte de Freud, se toma una buena nota del placer que ya es literalmente reprimido de ver a la mamá mientras hace lump. Entonces, eh, en efecto, en este orden de ideas, es importante resaltar ciertos hechos puntuales de la conversación, como lo es el tema del... no lo encuentro acá. En este, En este orden de ideas es importante resaltar un hecho de los casos, y es que en esta conversación se manifiesta, eh, que Hans quiere tener la seguridad de que su propia CPP crecerá. Y entonces se ve nuevamente que nuestro Hans se debate aquí en un tema que no sabe exponer y nos resulta difícil de comprender, como mencionaba Freud, es que quizás quiera decir que los calzones solo le despiertan el recuerdo de asco cuando los ve separados. Tan pronto como están sobre el cuerpo de la madre, ya no los pone en relación con love ni con pipí y entonces le interesa de otro modo. Es por esto que ahora hablaremos sobre la fantasía de la bañera. Luego cuenta, escucha lo que me he pensado. Yo estoy en la bañera, entonces viene el mecánico y le destornilla. Entonces toma un gran taladro y me lo mete en la panza. El padre traduce así esta fantasía diciendo que yo estoy en la cama con mamá, entonces viene papá y me expulsa, ¿sí? Entonces con su gran pene me desaloja de la mamá.
Eh, en este orden de ideas es importante mencionar que el 11 de abril en Hans dice en el almuerzo, qué lindo que en Gumen tuviéramos una bañera para que yo no debiera ir a casa de baños. En efecto, a Gumen para bañarlo con agua caliente siempre se lo llevaba a una casa de baños situada en las cercanías, a causa de lo cual él solía protestar con fuerte llanto. También en Viena berrea cada vez que para bañarlo lo pone en la bañera grande o lo recuesta. Es preciso bañarlo estando él de rodillas o de pie. Este dicho de Hans, quien ahora empieza a nutrir el análisis con esterilizaciones autónomas, establece la conexión entre sus dos últimas fantasías, la del mecánico que destornilla la bañera y del infortunado viaje a Gumen. De la segunda, el padre había inferido con cierto una versión en Gumen. Por lo demás, otro buen aviso de que aún uno no tiene que... Ok, ok, en ese orden de ideas, por tanto, la fobia se da en relación de que los pensamientos y deseos ocasionados por el nacimiento de la hermanita sobre el de Hans de embromar el caballo es de articulación doble, está compuesto por cons- una concupiscencia oscura, sádica sobre la madre y un claro esfuerzo de venganza contra el padre. Porque en el momento en que él se reconoce que el tema de Hannah revela directamente el tema del loop, por fin esto declara la razón de ello. Hannah misma es el loop y los hijos son el loop. Ahora empieza a fantasear, nos estamos enterando de que es la bañera y significa lo mismo para él, y unas subrogaciones de espacio dentro del cual se encuentran los hijos y reparamos en sus respectivas observaciones. Entonces, en este orden de ideas, el tema de viene el instalador y destornilla la bañera y luego le mete el taladro en la panza, se rectifica de la siguiente manera. La bañera grande significa el trasero, el taladro o destornillador. Como ya se indicó en aquel momento, es el hace pipí. Son fantasías idénticas. También se nos abre un nuevo acceso al miedo de Hans a la bañera grande, que por lo demás ya se ha cedido. Le desagrada que su trasero sea demasiado pequeño para la bañera grande. Listo. El mismo niño. Mm, Bueno, En este a mí me caso, faltó una diapositiva, sobre tus imaginarios que es la de cuando él fantasea con los hijos imaginarios y su padre, sí, y le dice decía que que eres se hijos. cumplió en su fantasía, por decirlo de Aunque alguna saca manera. conclusiones tú, porque No, saca tus dale, conclusiones. porque es que me desconcentra. Sí, Uy, me encanta. Es que, ¿sabes de que él ¿Dónde están cumplió las su fantasía? Él me conclusiones? recordó que la fantasía de él era tener literalmente algo con la mamá y Gopa. Oh my goodness. No, sabes que hay que porque decir lo que me con esa parece imaginación de que más interesante. su mamá es la mamá de sus O hijos, sea, porque ya él terminé también tiene diciendo su como, fantasía de estar con su bueno, madre de muchas alguna gracias. manera. Obvio, sí, porque incluso el padre dice, todo termina bien, el pequeño tipo hará una solución más feliz que era prescrita por el destino. En lugar de designar a su padre, le concede la misma dicha que a los hermanos, sí, y lo designa como bueno. Pero igual él está casado con su mamá. ¿Lo hago ya? ¿Ya? ¿Estás grabando? Entonces, digamos que Apaga el micrófono. Ah, ya. termina el Ya, caso ya. como tal. Bueno, Pues de esto, obviamente, ya para finalizar, digamos que el mismo niño halló como algo le pareció más en interesante. este caso, él Porque empezó a hablar sobre que tenía hijos desde el imaginarios principio ambos y la iban mamá de sus hijos pensando imaginarios era su propia mamá y su padre era el abuelo de sus hijos. Entonces, digamos que cumplió en un em, principio.
su fantasía, por empezar decirlo de alguna manera. a hacer preguntas No acerca hagas caras de porque es que se me definiera. desconcentra. Entonces, digamos que eso ¿Sí también ve? ayudó a que esa fobia apareciera desde pequeño Mm. y no dejara como que transcurriera en los años y creara como más represiones. Entonces, eso me parece interesante que los padres desde Por niños eso, estuvieran con abiertos esa, o ante el sea, tema de la con sexualidad infantil. esa Y pienso que eso imaginación de fue que también lo que ayudó su bastante a mamá es que la mamá de superara sus su hijos, pues fobia él está cumpliendo su fantasía de estar con su madre de alguna manera. Obvio, sí, Em, porque incluso el padre Occidente dice, precisamente todo sí termina fue muy bien, el pequeño impresionante tipo cómo ha hallado fue una solución más feliz aborda que ese la prescrita por el destino. En tema de lugar de la eliminar a su padre, le psicosexualidad concede la misma infantil, dicha que ansía para sí y lo hace ver designa que como los abuelo. temas sexuales, esas compulsiones, esas pulsiones que Pero se igual él está casado presentan con su mamá. en Hans son algo totalmente normal, son algo común de todo ser humano. Em, Y es interesante entonces, cómo todo digamos esto se que empieza a desarrollar desde así una bien culmina el temprana caso edad como tal. y en parte me deja atónito. Considero Desde esto, que obviamente, el la forma en que los mecanismos de niño defensa mejora. de por sí siempre Em, están presentes como si estuvieran mm, instaurados, como si y fuera que me algo pareció más programado en la mente humana. interesante Y fue eso el es hecho de fascinante, que la manera desde un en que se empezó principio a abordar ambos para padres, hacer tanto el el padre debido proceso de una asociación que permitiera como la madre, em, dejaron a su la hijo bajo interpretación esos, correcta de digamos, las diversas principios, en los pulsiones que que le su permitían Hans está expresarse viviendo. libremente, hacer preguntas acerca Es de un lo hecho que que se le marca viniera a la mente. muchísimo Entonces, el digamos que desarrollo eso también terapéutico ayudó a que sigue, que esa fobia que permite el apareciera desarrollo desde terapéutico pequeño que se está y no dando dejara como entre que el padre y transcurriera Hans. en los años Y a medida que él y va creara como más exteriorizando represiones. todos esos deseos Entonces, eso me reprimidos, parece interesante que los padres desde un inicio va eran abiertos ante sintiendo el tema de la sexualidad un poco infantil más y pienso que eso de fue también lo placer que de lo ayudó que debería bastante haber, a de que lo el que niño ellos están superara su viendo crecer fobia en acerca función de de los sus caballos. deseos, de cómo se van trasladando a un punto de posibilidad de cumplimiento. Sin más que agregar, bueno, fue un excelente caso y muy interesante. Muchísimas gracias.